Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, de nuevo con ustedes, el centinela de la verdad, el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, con el antídoto en la mano para contrarrestar las mentiras de los hermanos protestantes. Así que hoy, pues presten mucha atención porque vamos a oír de la boca de un protestante llamado José Carlo Alpizar, quien nos va a mentir sobre el origen del protestantismo. Este origen del protestantismo entiendo que según él, porque les aseguró que muchos protestantes no van a estar de acuerdo con él. Recuerden, son más de 60,000 grupos y no van a estar todos de acuerdo con él. Vamos a oírlo, pero antes vamos a escuchar lo que tiene que decirnos el apóstol San Pablo, que escribe a Tito. Y en el capítulo 3, versículo 11, le dice a Tito: al hombre sectario, después de una y otra amonestación, rehúyelo. Eso es lo que le dice, rehúyelo al hombre sectario. Ahora, la pregunta es, ¿y quién es el hombre sectario? Eso es lo que podríamos preguntarnos nosotros. ¿Quién es el hombre sectario? ¿Dónde está? ¿Dónde vive ese hombre? Pues presten atención porque el mismo San Pablo nos lo va a decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice Pablo: me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Queridos hermanos, hermanas, según estas lecturas y muchas otras que vamos luego a ver, el sectario es el que divide y nunca ha sido bien visto en ninguna comunidad. Entonces, los protestantes, y algo que tienen ustedes que anotar, y que no es malo, sino que es buenísimo, los protestantes están estudiando mucho porque quieren defender su credo. Eso es lo que en cierto modo ha favorecido también mucho a la iglesia en estos últimos tiempos, porque todo aquel protestante que abre espacio a la investigación, esos son los buenos protestantes. Al final terminan, como San Pablo, siendo perseguidos en la iglesia que ellos mismos persiguieron durante tantos años. Muchos protestantes, incluso ya nacidos en el protestantismo, a los cuales pues se le entiende bastante su odio y su rechazo a la iglesia. Sin embargo, estos mismos que le enseñaron desde pequeño a odiar la iglesia, están viniendo a la fe santa y católica porque están reconociendo la verdad. Jesús fundó una sola iglesia y oró por su unidad. En Juan 17, 11 y 21 al 23, Jesús ora por la unidad de la iglesia. Unidad que será justo evidencia de que Él es enviado por el Padre. Esto es lo que Martín Lutero no respetó y que los protestantes hoy creen que Dios está de acuerdo con esta práctica de dividir y dividir. Y esa es la matemática contraria a la matemática de Dios, que es la de sumar y multiplicar. Mientras que yo les hablo ahora, en este mismo momento, es posible que muchos estén estructurando su nueva secta, su nueva iglesia, para seguir engañando a tontos. Queridos hermanos, tomen lápiz y papel para que anoten todas las lecturas que este hermano pues le va a dar defendiendo su fe. Y también atiendan y anoten todas las que yo les voy a dar para que se enteren de que la Biblia siempre tiene la verdad ante aquellos que la usan para mentir. Jesús fundó una sola iglesia, pero de toda manera vamos a escucharlo a él, que tiene mucho que decirnos. ¿Dónde comenzó la iglesia protestante? Generalmente el catolicismo romano quiere hacernos creer que comenzó con Martín Lutero, pero en realidad, escúchenme bien,
La Reforma Protestante es un proceso mucho más complejo que Lutero. Es antes, durante y aún después de Lutero. Verdaderamente ha habido cismas y protestantismos en toda la historia de la salvación, pero ni este ni ningún protestante en el mundo podrá mostrar una cita bíblica donde se señale el cisma o el protestantismo como algo bueno y válido. No lo va a poder mostrar ni él ni nadie. El protestantismo, el cisma, nunca ha sido querido ni por Dios ni por ninguna comunidad en el mundo. Los cismas y el protestantismo son malos, dañinos, diabólicos, sin importar quién y en qué año o época de la historia se hayan originado. Pero en este punto que él habla, pues de toda manera yo le voy a dar la razón a este hermano. ¿Por qué razón? Le doy la razón. La iglesia cristiana llamada católica en el año 107, que es la única iglesia que ha existido desde siempre, sabe que el protestantismo existe desde la fundación del mundo. Si no, ustedes léanse a Génesis 3:1 y verán que ya empezó allí el protestantismo. Y antes que Jesús fundara la iglesia, en Mateo 16, 18 al 19, ya hay personas que tienen ideas incorrectas de Jesús. Así comienza el protestantismo en nuestra época. Y si es protestantismo, entonces se ha de entender que no es bueno, que no es legítimo. Mateo 16, 14. A una pregunta que Jesús hiciera, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. Aún Jesús no ha fundado la iglesia y ya hay 4 grupos hablando mentiras sobre él, hablando equivocadamente. No importa si hablaban lindos, pero estaban equivocados sobre él. Si Jesús preguntara hoy, no importa cuántas respuestas se tengan, el que está desde el principio, ese tiene siempre la mejor respuesta. En Lucas 5:21 dice que los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Queridos hermanos, ¿qué están haciendo? Protestando. Ahí están ya los protestantes, protestando contra la palabra de Cristo. Y si vemos a Juan 6, 52 y 60, en el 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Por él está diciendo, esta es mi carne, es mi sangre. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Pero ellos protestan. Ahí está el protestantismo. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y en el versículo 60, dura es esta doctrina. Dura es esta doctrina, por eso se van. ¿Quién puede escucharla? Esos están protestando contra la fe, están protestando contra la palabra de Cristo. ¿Quién puede escucharlo? Y en el versículo 66, o sea, en el 666, pues se le van, no pudieron ser capaces de entenderlo, se le van. Antes de que Jesús fundara la iglesia, primero quiso evitar el protestantismo. Lean Mateo 16, 6. Mateo 16, 6, Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y claro, como los discípulos no habían llevado panes, se le había olvidado, creyeron que hablaba de la levadura que se le echa al pan. Pero ya Jesús le da un regaño, le corrige, y en el versículo 12, ahí ellos van a entender que Jesús no se refería a ese tipo de levadura, sino que se refería a la doctrina de los fariseos.
Y para evitar la levadura de los fariseos, nos dijo en Mateo 7, 24 al 25, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Y en Mateo 16, 18, Jesús es el hombre sabio y prudente que sabe elegir la roca para construir la iglesia. Entonces, si ustedes se fijan, Mateo 7, 24 y Mateo 16, 18 tienen una total sintonía. Jesús dice que el que escucha esas palabras es como el hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Y en el capítulo 16, versículo 18, él es el hombre prudente y sabio que eligió la roca donde va a edificar su iglesia. Nosotros debemos saber elegir la roca donde edificar nuestra casa, pues él supo elegir la roca donde edificar su iglesia. Esa roca es Pedro. El movimiento protestante que existe hoy fue fundado por el padre de la fe de los protestantes, Martín Lutero. Gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Fue en los años de 1517 a 1520. Eso es así, ahí está la historia. Solamente hay que buscarla. Ahora, el catolicismo romano tiene una premisa falsa y es hacernos creer que sus orígenes están desde el mismo siglo I. Falso. Todo lo que diga la Iglesia Católica, que fue fundada en el siglo I, en la primera mitad del primer siglo, eso es falso. Sin embargo, todo lo que digan los protestantes fundados en la segunda mitad del siglo XVI, entonces eso es verdadero. Ese es el problema. Ese es el problema de los protestantes. Por eso yo no dejo de decir nunca que el protestantismo, no el protestante como tal, sino el protestantismo no tiene nada que envidiarle a la serpiente que engañó a Adán y a Eva, porque lo hacen del mismo modo. Se parecen en todo. Ocultar una verdad para revelar una mentira y hacer que crean su mentira en vez de la verdad. Esa es la argucia del diablo y es la misma del protestante. En Mateo 16, 18 es donde por primera vez se menciona la palabra iglesia, que será edificada sobre roca. Quien la edificará es Jesús mismo, que es el arquitecto, el maestro constructor. Su líder será Pedro y esa iglesia será indestructible. Esa iglesia será indestructible. Algunos preguntan cómo Jesucristo edifica la iglesia, cómo Él la edifica. Léanse a Hechos de los Apóstoles 2:47 y verán cómo Jesús edifica su iglesia. Si Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, entonces, querido hermano, esa iglesia tiene que existir hasta hoy, sin interrupciones. Y la única iglesia cuya historia y doctrina se conectan con los apóstoles es la iglesia cristiana católica. Entendiendo que católica no es su nombre, sino una característica de la iglesia nombrada por San Ignacio de Antioquía ya en el año 107. La iglesia es católica. Mateo 28, 19 y Marcos 15, 16 son la evidencia de que la iglesia es católica. La iglesia cristiana, para ser la iglesia de Jesucristo, obligatoriamente tiene que ser una santa, católica y apostólica. Fíjense que son como las 4 gomas de un carro. Para todo protestante, claro está, esto tiene que ser obligatoriamente falso. Pero para los que son cristianos de verdad,
La Iglesia Católica tiene que ser una santa, católica y apostólica. Quite una de esas y entonces no será Iglesia de Jesucristo. El carro no puede caminar solo con 3 ruedas. El catolicismo romano comenzó en el cisma del 1054. Déjame explicártelo con un ejemplo. Lo mismo pasa con el reino de Israel. Israel gozó de 120 años de reino unificado, pero en el año 930, cuando Roboam tomó el reino, se dividió Israel en Israel del norte e Israel del sur. Esto es como si de repente el reino de la casa de Judá, el reino del sur, pretendiera decir que sus mismos orígenes están con el rey Saúl. Falso. Lo que existió por 120 años fue el reino de Israel indiviso, y a partir del cisma es que comienza el reino del sur y el reino del norte. Y yo digo, qué barbaridad, qué barbaridad. Ustedes lo oyeron bien. Se ve que él dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Porque de saber lo que dice, yo creo que lo hubiese dicho de otra manera. Se dio un cisma con Jeroboam, eso estamos de acuerdo. Pero no se destruyó el reinado de Jeroboam. El reinado continuó. Solo ocurrió lo que Dios le dijo a Salomón en Primera de Reyes 11, del 1 al 13 y Primera de Reyes 12, 24. Los cismas se dan por la incapacidad de ponernos de acuerdo en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y nuestras doctrinas. Por eso se dan los cismas. Y ese es el caso del cisma de Oriente. Pero también los cismas se dan por la ambición al poder y por la rebelión o la soberbia, que es el caso de Martín Lutero. Y también se dan por el pecado, que es el caso de los anglicanos, que también el hermano menciona. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta iglesia es fruto de un pecado de Enrique VIII. Pero sabemos que el cisma no es bueno. Los cismas no son buenos, no nacen de la voluntad de Dios, sino que son consecuencias del pecado. Está este hermano tomando un error de la antigua alianza para validar los errores que ellos están cometiendo ahora en nuestra época. Eso es totalmente penoso. No puedes tomar un error del pasado para justificar un error del presente, porque al final todos son errores. Y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia antes del 1054 era la iglesia indivisa. Después del cisma del 1054, la iglesia se divide en dos y se origina la iglesia ortodoxa, que es la iglesia de Oriente, y la iglesia católica romana, que es la iglesia de Occidente. Eso tenemos que manejarlo muy claro. Es un gran error que cometes. Le voy yo a decir parte de por qué creo que fue que se creó el cisma de Oriente. Las razones fundamentales. Una de ellas es la procedencia del Espíritu Santo o el filioque. Y justamente hay evidencias de lo que la iglesia decía, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ustedes van a ver en Juan 16, 13 al 15 y Juan 20, 22 estas evidencias. Esta doctrina es sustentada también por San Atanasio de Alejandría en los años 296 a 373. También San Cirilo de Alejandría en el año 412 y Epifanio de Salamina en los años 315 a 403. De manera que todo esto está evidenciado en la historia. Pero los ortodoxos no quieren aceptar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y por eso arman la discusión. Otra era si para la Eucaristía se debería usar pan ácimo o pan con levadura, o sea, pan con levadura o pan sin levadura. La iglesia siempre entendió que debía ser pan sin levadura, pero aquellos que se rebelaron querían usarlo con levadura. La iglesia lo sigue usando sin levadura. Y la otra es la jurisdicción universal del obispo de Roma. Ellos quieren poder, porque no pudieron entender el papado como un servicio, sino como un poder, y querían que se comparta. Y esto es lo que este hermano no sabe, o lo sabe pero lo tergiversa. Estos 3 puntos nada tienen que ver con el protestantismo.
y menos para que ellos digan. Y además de eso, él es 100% consciente de que surge en 1054. Significa que la Iglesia Católica ya tenía 1054 años. Y punto. Dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Al no aceptar estos 3 puntos, pues ellos se desunieron del cuerpo y formaron un cuerpo aparte, una iglesia aparte. Pero la iglesia siguió su rumbo. La iglesia no se detuvo nunca. De igual manera, Enrique VIII no pudo conseguir lo que quería de la iglesia y se separó y formó un nuevo cuerpo, formó un nuevo grupo. Se separó del cuerpo, eso fue lo que hizo. Pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, nosotros podemos determinar quién tuvo la razón en la discusión. La iglesia guarda celosamente el depósito de la fe. Y ni siquiera por amenaza de cisma, la iglesia va a abandonar sus principios. Es justo lo que nos enseña Jesús en Juan 6, 66 al 67. No se retractó ante aquel grupo de personas que se le iban porque no aceptaron su discurso. No se retractó, no era necesario. Ahora, esto de tratar de conectar nuestra iglesia con la época misma de los apóstoles y tratar de pensar que esto le da una especie de credibilidad o que hace que el resto de las iglesias sean falsas, es un argumento muy pobre. La iglesia ortodoxa no puede hacer eso que él dijo. La iglesia anglicana tampoco. Las iglesias protestantes mucho menos. La iglesia católica sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene bases históricas en las que apoyarse. La iglesia cristiana católica es la única que tiene las evidencias necesarias para demostrar histórica y doctrinalmente que es la única iglesia que conecta con los apóstoles. Y no solamente que conecta con los apóstoles, sino que es la única iglesia que Cristo fundó y que ha existido desde siempre. Es la iglesia que Jesús dijo que edificaría en Mateo 16, 18 al 19. Es gobernada por Pedro, único pastor nombrado por Jesús según Juan 21, 15 y siguiente, cuya misión es la de pastorear, apacentar las ovejas y los corderos, así como también la de fortalecer la fe de los hermanos, según Lucas 22, 31. A esta iglesia pertenecieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas y el escritor de la carta a los Hebreos. Ellos son los escritores de los 27 libros del Nuevo Testamento, que fueron reunidos por la iglesia y declarados como palabra de Dios. En el año 382, el Papa San Dámaso I. Y ningún protestante tuvo allí para contártelo. Ninguno, porque no existían. Entonces dice este hermano que el argumento es falso. Querido, este argumento no es pobre, como él dijo, no falso, sino pobre. Este argumento es tan rico que ha mantenido viva a la iglesia por 2000 años. Entonces no es pobre, es riquísimo. A pesar de las cizañas en las que ha crecido, la iglesia se ha mantenido por 2000 años. Y ningún grupo cristiano del mundo puede decir lo mismo. Ninguno. Porque si el catolicismo romano quiere argumentar a favor de esto, también lo mismo puede hacer el catolicismo ortodoxo e inclusive el anglicanismo. Porque si bien es cierto, aunque hubo una división en el anglicanismo con la iglesia romana, les recuerdo que el arzobispo de Canterbury se puede ir a un retroceso de obispos que lo conectan en el mismo siglo I, porque fue el apóstol Pablo el que llevó el evangelio a Inglaterra. Recordemos lo que dice Clemente Romano en su carta a los Corintios, cuando dice que Pablo llevó el evangelio a lo más extremo de Occidente, y en ese tiempo no se había descubierto América. Se está refiriendo a la isla de Inglaterra, lo que conocemos como Gran Bretaña. La palabra dicha por el hermano Alpizar, yo le voy a decir lo siguiente. Cualquier grupo luterano
que nació con Lutero, por ejemplo, en el 1517, o calvinista, que nacieron con Juan Calvino en el 1532, o algún grupo pentecostal, que nacieron por ahí por el 1906, algo así, o un grupo adventista que nacieron con William Miller en 1853, o el grupo mormón que nació con Joseph Smith en 1830, o algún testigo de Jehová que nacieron en 1931. También lo puede decir un presbiteriano que nacieron también en el año 1560, o lo puede decir un episcopal que nacieron con Enrique VIII en el año 1547. Cualquiera puede argumentar y decir que ellos son la iglesia de Cristo. Cualquiera y cualquier grupo que hoy se esté gestando y que nazca hoy puede decir que es la iglesia de Cristo. El problema es poder demostrarlo cuando no tienen las evidencias. Todos tienen un acta de nacimiento y yo le he dado algunas. Todos tienen acta de nacimiento. Así que no pueden engañar a nadie. El hermano dice que fue el apóstol el que llevó el evangelio a Inglaterra, el apóstol Pablo. Muy mala información tiene, muy mala información. El viaje más largo del apóstol Pablo, según la Biblia, fue a Roma. Inglaterra es fundada en el siglo V y VI, mientras que la vida del apóstol San Pablo no llegó más que entre los años 58 y 67, por ahí. Además, Pablo no iba fundando iglesia donde quiera que iba, no iba fundando iglesias independientes. Él no estaba desligado de la iglesia apostólica de ninguna manera. Él es miembro de esa iglesia apostólica. Así que no es cierto cuando se dicen todas esas cosas que no sé de dónde las investigan. Pero el punto es, ¿dónde estuvo el protestantismo en todos estos siglos? ¿Realmente comenzó con Lutero? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el protestantismo no es más que el aferro a la fe universal de la iglesia. Y antes de Lutero, inclusive existieron pre-reformadores. El protestantismo suyo, querido hermano, nació, el papá de ese protestantismo es Martín Lutero. No me diga que no. Pero él va a decir que no. El protestantismo permea, le voy a repetir, toda la historia de la salvación, empezando en Génesis 3:1 con Satanás, el primer protestante en la historia. En la nueva alianza, la iglesia se ha mantenido luchando contra toda clase de herejías dentro y fuera de la iglesia, cuyos resultados han sido divisiones, y ya estaba advertido en primera de Pablo a los Corintios, capítulo versículo 12. También sale el sectarismo de estas divisiones, ya advertido por Pablo en la carta de los Gálatas 5:20, donde él dice que el sectarismo nace de los bajos instintos de la carne, y mucha confusión entre los cristianos, ya también advertidos por el apóstol San Mateo en el capítulo 7, versículos 16 y 20. Muchos anticristos también han salido, ya también nombrados en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Han salido de ella apostatando contra la fe. La iglesia ha luchado y ha vencido. Por último, surgió también Martín Lutero, el gran apóstata, y es justamente la imagen de Mateo 7:25. Sus vientos, sus crecidas y sus fuertes lluvias no han podido contra la iglesia. Así lo predijo Jesús. La casa no se destruyó porque estaba cimentada sobre roca. Hasta 1516 la iglesia se sintió segura, claro, también con muchas batallas durante toda la época, durante toda su historia,
Pero surgió el anticristo, el gran apóstata Martín Lutero, con la astucia de la serpiente de Génesis 3.1 y con la fuerza del dragón del Apocalipsis 12.3, barrió con gran parte de los cristianos, como lo hizo el dragón. Pero como dijo el Papa Benedicto en su tiempo cuando tomó el papado, la iglesia está viva y está joven. Y sepan bien, queridos hermanos, hermanas, que según Gálatas 5:21, los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Entre ellas están las divisiones y el sectarismo. Inclusive, si nosotros leemos a los padres apostólicos, vamos a encontrar que ellos no pensaban como pensaba la iglesia romana con todos sus inventos, sino que cuando nos fijamos en los padres apostólicos, se parecen más a la fe protestante que la fe de un católico romano. ¿Dónde ha estado el protestantismo en los 21 siglos de historia? En la fe universal de la iglesia. Ahora los protestantes no saben a qué acudir verdaderamente, por eso acuden a los padres de la iglesia y a los padres apostólicos. Te aseguro que van a abandonar la sola escritura, que es lo principal en medio de ellos y es lo que ha causado el gran escándalo protestante, la sola escritura. Ya están abandonando la Biblia para estudiar a los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Yo digo, qué bueno, están buscando su defensa y no saben que lo que están buscando es su propia destrucción. No faltarán algunos que dicen, como este hermano, que los apóstoles, padres de la iglesia y los padres apostólicos eran protestantes, o sea, no eran católicos. Pero yo me alegro, ¿verdad?, de que sigan leyendo a los padres apostólicos y a los padres de la iglesia. Eso lo está trayendo de regreso a su verdadera casa. Y esto me alegra. La iglesia católica es su casa y a ellas vienen los buenos protestantes. Aunque claro, los malos católicos van saliendo y los buenos protestantes van entrando. Ese es el gran contraste, ¿verdad? Ese es el vaivén. Yo no sé a qué padres apostólicos este hermano se refiere. No sé si se referirá a San Clemente Romano, que fue el tercer sucesor de San Pedro, o si se refiere a San Ignacio de Antioquía, que llamó católica a la iglesia, o se referirá a San Policarpo. Queridos hermanos, hermanas, no dejen que los engañen. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Sean astutos como la serpiente, dice el Señor, manso como paloma, pero astutos como serpientes. No se dejen engañar. Hay millones de personas siguiendo a estos hermanos protestantes mentirosos y les dicen amén a sus mentiras. También hay muchos católicos que están allí confundiendo su mente, buscando, pescando dudas, porque no es otra cosa lo que hacen, pescando dudas, haciéndole preguntas a los protestantes que no deberían hacerle porque saben que le van a decir lo contrario a lo que cree la iglesia. Ahora bien, si tú crees que lo que estoy haciendo está correcto, entonces ayúdame, por lo menos dándole me gusta al video para que YouTube se lo muestre a otros, también compartiéndolo a través de tus redes sociales. También puede comentarlo porque eso me ayuda y si en algo me estoy equivocando, si ustedes me lo dicen en el comentario, yo lo leo y cambio mi forma. Pero también, si quieren, se pueden suscribir al canal. Así cuando haga otro comentario, pues le llegará también a ustedes. Queridos hermanos, hermanas, pidamos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, que haga de la iglesia un faro de luz, para que pueda dirigir los pasos de los que caminan a oscuras y cuyos pies toman senderos equivocados. Y pido a Dios que los bendiga a todos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.